Seguimos con el tipo de dato estructurado registro o struct. En este video me voy a focalizar a explicar cómo podemos empezar a combinar y a usar diferentes estructuras dentro de otras estructuras, usar vector de estructuras, un vector dentro de una estructura, entonces empezar a, como les dije, combinar todas estas estructuras, ya no trabajar con tipo de datos simples, sino ya empezar a hacer programas mucho más interesantes, ¿sí? Las estructuras nos vienen a solucionar mucho la vida a los programadores porque muchos de los problemas reales de la vida diaria serían prácticamente imposible resolverlos sin, por ejemplo, arrays o sin structs, sin registros. Entonces las estructuras son una herramienta muy potente dentro de la programación, pero que su gran potencia se ve cuando empezamos a anidar estructuras, cuando empezamos a trabajar con, como les decía, por ejemplo, arrays de estructuras y que esa estructura tenga otra estructura adentro y esa estructura interna tenga un array adentro. Entonces se empiezan a crear combinaciones interesantes para programas interesantes, ¿sí? Entonces a partir de esta estructura ustedes ya pueden empezar a crear programas mucho más grande, mucho más complejo y mucho más interesante, como decía. Por ejemplo, tener registro de personas, una base de datos de personas, por ejemplo, no tanto como base de datos porque es otro tema de programación eso, pero sino como un registro de personas en mi lenguaje, en mi programa. Tener, por ejemplo, lo que es una lista de productos, por ejemplo, declarar un struct de tipo producto y yo guardar los precios de productos, consultar precios de producto. Entonces, ya con estos conceptos que ya fuimos viendo hasta ahora, ya somos capaces de crear programas muy interesantes. Entonces, veamos lo que nos respecta. Combinación de estructuras. El problema que yo voy a plantear para empezar a ver esta anidación de estructura es, yo tengo quiero tener un registro de libros, es decir, muchos libros, n libros, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el video anterior vimos que teníamos un registro de personas, pero solamente teníamos dos variables, P1 y P2? Pero yo le dije que era más interesante tener un vector de esos registros. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es tener un vector de libros. Yo quiero almacenar o guardar libros para después mostrar. Y quiero, por ejemplo, de cada libro almacenar lo que es su título, lo que es su año de publicación y lo que son sus autores, ¿sí? ¿Cuántos autores tiene? En realidad, ¿cuáles son sus autores? Si tiene un solo autor, si tiene dos autores, si tiene tres autores. Después, lo que vamos a ver es que ese autor va a ser otro tipo de estructura. Es decir, tenemos una estructura dentro de otra estructura. Va a ser una estructura de tipo persona. Y esa persona va a tener adentro otra estructura que va a ser la dirección de donde vive esa persona, ¿sí? Yo había adelantado en el video anterior que una dirección podía ser perfectamente modelizada como una estructura porque una dirección tiene sus propios atributos que son capaces de representarlo con un registro, como por ejemplo lo que es la calle donde vive una persona, lo que es el barrio, el número de la casa, lo que es por ejemplo la localidad, entre otras, ¿sí? Acá no lo hagamos tan complejo, sino que quiero mostrarles cómo es la modelización esta. Lo primero que voy a empezar a modelizar, bueno, empezamos a modelizar el libro, ¿sí? Y de ahí van a ir surgiendo, se van a ir dando cuenta que van a ir surgiendo la necesidad de crear más estructuras. Entonces yo voy a crear una estructura que se llame libro, ¿sí? Y este libro, como yo le decía, va a almacenar el nombre, va a ser acá ya estamos utilizando una anidación de estructuras que va a ser una cadena, ¿sí? Un char puntero. ¿Se acuerdan que cuando yo expliqué el tema de arrays, yo dije que el nombre de un array, ¿sí? Sin índice, a secas, era equivalente a un puntero, ¿sí? Por eso yo a veces uso char asterisco o uso char de esta manera, por ejemplo 10, porque es casi idéntico, ¿sí? Tiene sus propias diferencias, pero declarar un char asterisco a un char de 10, por ejemplo, es lo mismo que declarar una cadena, ¿sí? Entonces yo a veces uso esto porque me parece más cómodo en ciertas ocasiones, ¿sí? Entonces acá voy a poner el nombre del libro, voy a almacenar, ¿qué más? El año de nacimiento, el año que fue publicado, por ejemplo, como un entero, pongamos año, ¿sí? Así con NI, porque los lenguajes de programación no detectan la ñ. Año, y por ejemplo quiero guardar lo que es cuáles son sus autores. Sus autores puede ser un autor, 2 o 3, como dije, y los autores dijimos que va a ser otra estructura de tipo persona. Entonces acá veo la necesidad ya de crear otra estructura.
pero la voy a escribir acá como sería. Va a ser un struct de tipo persona, ¿sí? Y voy a poner autores y acá, si se fijan, va a ser autores. Por ejemplo, como máximo que sean 10 autores. Acá ya estamos empezando a anidar y a crear estructuras. En este caso tenemos un vector de autores en el cual cada elemento de ese vector es una persona, ¿sí? Un tipo de dato struct persona. Como esta definición está abajo, yo necesito que el programa conozca cómo se hace esta definición, entonces lo voy a poner arriba. Acuérdense que el programa se ejecuta de manera de arriba para abajo. Entonces acá voy a hacer un struct persona. Entonces un struct persona tengo que habíamos dicho, por ejemplo, yo quiero almacenar lo que es el nombre de esa persona, por ejemplo, su edad, ¿qué más, por ejemplo, podemos guardar? No sé, bueno, no lo hagamos tan complicado, lo dejemos ahí nomás. Y dijimos que necesitamos que esta persona también guarde lo que es la dirección. Y esta va a ser otra estructura. Va a ser de tipo dirección, le pongámosle. Y la voy a llamar así, como dir. Entonces acá tenemos otra anidación de estructuras, ¿sí? Un struct dirección, es decir, va a ser una dirección. En este caso es una variable simple, no es como acá que tenemos un vector. Esta es una variable simple que almacena solamente una dirección. Digamos que la persona solamente puede tener una dirección. Y entonces, más arriba, debo declarar esta estructura, que va a ser de tipo dirección. Esta sintaxis es media fea a veces y es confusa, ¿sí? De declarar un tipo de dato que sea struct dirección, struct persona. Pero como ya dije antes, más adelante vamos a ver una manera más elegante, más limpia, de declarar nuestro propio tipo de datos y ponerle a toda esta sintaxis fea un solo nombre, ¿sí? Y la dirección que puede tener, por ejemplo, el nombre de la calle, o calle, pongámosle, puede tener, qué sé yo, el barrio, ¿sí? Repito, esta sintaxis, ustedes pueden usar esta sintaxis para vectores, ¿sí? Por ejemplo, char de 30, char de 30, char de 20, espacio que sea necesario, porque es lo mismo, ¿sí? Repito que es lo mismo, nada más que yo a veces me acostumbro a declarar las cadenas de esta manera, ¿sí? Como le dije, porque el nombre de un vector y un puntero es lo mismo, ¿sí? Nada más lo que yo lo hago, porque yo lo que voy a hacer es, todavía no vimos cómo ingresar cadenas en C, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es directamente lo que se llama hardcodear o inicializar estas cadenas con un valor fijo, ¿sí? Todavía no vimos el tipo de dato cadena, que lo vamos a ver más adelante, y cómo se ingresa a una cadena, porque el ingreso a una cadena tiene sus pequeñas curiosidades. Barrio, y pongamos el número de casa. Supongamos que todas son casas, no hay departamento ni nada. Y ahí nomás, ¿sí? No lo hagamos tan complicado, podríamos poner localidad, lo que sea, ¿sí? Entonces ya tengo mis tres estructuras. Tenemos un libro, que un libro va a tener autores. Estos autores, ¿sí? Son de tipo persona, y esta persona tiene un nombre, una edad, y tiene una dirección, por ejemplo. Y esta dirección es otra estructura, en la cual tenemos calle, barrio y número. Entonces en el main yo voy a tener otra estructura, que va a ser un array, de tipo libro. Entonces yo voy a tener libros que tenga como, por ejemplo, como mucho 20 libros, ¿sí? Entonces tengo como mucho 20 libros. Entonces lo que yo voy a hacer es inicializar n libros. Lo voy a, como digo, en este caso, como todavía no sabemos cómo ingresar cadenas, lo que yo voy a hacer es lo que se llama esto de hardcodear o inicializar las cadenas con un valor fijo, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, primero voy a pedir el n, voy a hacer un scanf. Primero obviamente necesito declarar las variables. Necesito un n, y yo quiero decir printf ingrese cantidad de libros, así, y que lo ingrese en n. Hagamos scanf, que lo ingrese en la variable n. Y lo que voy a hacer primero es un for para inicializar todas las, los nombres, ¿sí? Entonces pongamos desde 0, menor o igual que n, perdón, que n y más. Lo que voy a hacer, miren, ¿sí? Como dije, las cadenas no las voy a pedir por momento, solamente las voy a inicializar. Entonces yo digo, para el primer libro, entonces digo libros, en realidad para libros sub i. ¿Qué obtengo yo con libros sub i? Esta estructura. Entonces yo con libros sub i voy a inicializar el nombre y lo digo con punto nombre, que sea igual
a, qué sé yo, no sé, Harry Potter, por ejemplo. ¿Sí? Harry Potter y nada más. Después, ¿qué más tengo que inicializar? ¿Qué otra cadena? Bueno, ya que estamos, inicialicemos todos los atributos, ¿sí? ¿Para qué vamos a pedir atributos colgados? Inicialicemos todo, no le pidamos nada al usuario, ¿sí? Lo inicialicemos nosotros. Y que en realidad se va a inicializar todos los libros con Harry Potter, eso estoy viendo. Bueno, vamos a utilizar una función, vamos a tener que usar ya directamente la función para pedir cadenas. Esta es una función que de momento pide cadenas, pero funciona mal. Por eso vamos a ver, por eso digo que tiene sus curiosidades, sus aspectos, el ingresar cadenas. Por ahora tomen como que esto funciona, pero en realidad no funciona tan bien esta función. Entonces necesitamos pedir, por ejemplo, el nombre. Después, ¿qué más necesitamos pedir? El año. Entonces necesitamos el año. Lo vamos a pedir. Perdón, creo que el getS. Sí. Funcionaba así. No me acuerdo, hace mucho que no uso el getS. Porque como digo, es una función que funciona un poco mal. El año lo vamos a pedir en ampersand libros sub i punto año. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para meternos en esta, por ejemplo, en esta estructura de personas? Entonces lo que yo voy a hacer, miren, es pedir cuántos autores hay. N autores. Entonces yo voy a pedir acá ingrese cantidad de autores. Acá lo que yo voy a decir es vamos a poner más printf para que quede lindo. Este video seguramente va a quedar medio largo, pero mi objetivo es que se entienda bien este concepto porque se usa mucho, ¿sí? En ese año de publicación, y vamos a poner así, y acá vamos a poner un printf que diga ingrese nombre del libro. Seguramente después van a salir errores, pero bueno. Y ingresa la cantidad de errores, nosotros lo vamos a pedir en una variable que sea la variable n autores, que la pusimos recién. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es otro for dentro del for este. Esta vez va a ser un for j, entonces declaremos un j. Entonces en este for es un for que va a empezar a cargar los autores. ¿Sí? Va a empezar a cargar los autores. Y como yo no sé cuántos autores voy a cargar, necesito un ciclo for. Entonces digo j menor que n autores y hago j más. Entonces dentro de este j, de este for, lo que voy a hacer es voy a pedir ingrese nombre de autor tanto, ¿sí? Y acá va a ser j de autor 0, autor 1, autor tanto. Y acá vamos a poner un scanf y miren cómo lo hacemos, ¿sí? Perdón, este es S. Entonces esto iría en, miren cómo accedemos. A libros, sub i, es decir, estoy parado en el libro iésimo. Del libro iésimo obtengo los autores. Y como autores es otro vector, obtengo el j. Es decir, me paro en el libro que estoy tratando de ingresar. Después, en ese libro accedo a través del operador punto a sus autores, ¿sí? Pero como autores es otro vector, entonces necesito acceder con un índice j. Y como autores es otra estructura, yo puedo acceder mediante el operador punto a lo que es las personas. Entonces digo nombre, ¿sí? Entonces accedo al campo nombre de autores y le pido lo que es getS. Obtengo su nombre. Y así podemos ir accediendo. Posiblemente esto me tome mucho tiempo pedir todos los datos, así que lo que voy a hacer directamente es escribir toda la línea de código y se las muestro después y se las explico un poco más adelante. Bueno, ahora sí estamos con el código final. Me tomó un tiempo porque empezaron a surgir ciertos errores, empecé a tener ciertos problemas, así que hice algunos cambios que se los voy a ir pasando a comentar, digamos. Creo que nos habíamos quedado con empezar a pedir los autores, ¿sí? El primer cambio que hice es eliminar la variable n autores, ¿se acuerdan que habíamos declarado? Y en vez de eso, en
en la estructura del libro, en el registro del libro, le agregué un campo que sea cantidad de autores. ¿Esto por qué? Para después posibilitar la muestra. Porque si yo no tengo el n, no tengo cómo mostrar los autores. No sé cuántos autores hay. Ese n lo pierdo. Entonces necesito guardar cuántos autores tiene cada libro para después, en este ciclo de muestra, que ya lo voy a explicar, poder recorrer los autores. Entonces nos quedamos con esto. Después cambié todo lo getS. ¿Se acuerdan que yo le había dicho, bueno, el getS es una función que la vamos a ver por ahora para pedir datos? Bueno, surgieron cosas, la cambié por un scanf. El scanf puede pedir cadenas, pero al igual que getS funciona mal, ¿sí? Esto lo vamos a ver con mayor nivel de detalle cuando veamos tipo de datos cadena, ¿sí? Pero por ahora podemos pedir cierto tipo de cadenas con el getS, con el scanf S. Y cambié lo que son los tipos de datos de cadena. ¿Se acuerdan que yo tenía como char puntero? Bueno, los cambié como vectores de caracteres, como tendría que haber sido un principio y como ustedes tendrían que hacerlo, porque el scanf sí o sí siempre me pide que tenga un tamaño predeterminado, digamos. Tengo un tamaño del vector S como máximo, entonces si yo lo ponía como puntero me daba un error. ¿Sí? Esos fueron los principales cambios por ahora. Entonces nos quedamos en pedir los autores, ¿sí? Entonces acá dije, bueno, de DJ0 hasta la cantidad de autores que me haya ingresado el usuario acá, en la variable cantidad de autores, lo que tenemos es, bueno, pido todos los datos correspondientes al autor. Por ejemplo, acá pido el nombre, que esto lo almaceno en la variable libros, accedo al libro i. De ese libro i accedo al autor j, porque el autor es otro vector. Y como los autores son también otra estructura, del autor accedo al nombre, ¿sí? Algunos se están preguntando por qué acá no pongo el ampersand en el scanf. Porque, como vimos, nombre es un vector de char. Y el vector de char ya pasa por referencia, ¿sí? Por ser un vector, ya pasa por referencia en las funciones, ¿sí? Esto creo que lo expliqué un poco en lo que es en el video de vectores, que los vectores ya pasan directamente por referencia. No hace falta sacarle su dirección de memoria con el ampersand, sino que nombre ya es un puntero, por eso pasa directamente por referencia. Ni siquiera hace falta pasar el ampersand. Esto, de vuelta, lo vamos a ver con mayor nivel de detalle en cadenas. Después tenemos el printf, bueno, de ingresar la edad del autor, lo pido, esto normal, esto sí es con ampersand porque la edad es un entero, entonces accedo al autor j y a su campo de edad, y acá esta parte, que lo voy a poner con un espacio, ingresamos lo que es donde vive. Entonces acá yo digo, accedo al libro i, que estoy queriendo ingresar, accedo al autor j de ese libro, de ese autor j accedo a su dirección y de esa dirección accedo a la calle. Y ahí guardo la calle donde vive. Se empieza a complejizar mucho. Por eso inclusive yo tardé mucho tiempo, tampoco mucho, pero tardé un tiempo en programar todo esto y después compilar y solucionar todos los errores que van surgiendo normalmente, ¿sí? Cuando empezamos, a partir de ahora, empecemos a crear este tipo de programas y en adelante van a empezar a surgir muchos errores que hay que tener cuidado y van a ir apareciendo y tenemos que ir corrigiendo de a poco, ¿sí? De los errores no nos salvamos nunca. Entonces lo mismo hago para ingresar el barrio donde vive y para ingresar el número de casa. Luego lo que hago para mostrar es, bueno, limpiamos la pantalla para que no me muestre todo este ingreso y lo único que hago es con printfs ir mostrando lo que es el nombre, lo que es el año. Entonces, si se fijan cómo podemos ir accediendo, cómo podemos ir concatenando, o mejor dicho, agrupando estructuras, combinando estructura dentro de vectores, vectores con estructura dentro de otras estructuras, y con el operador punto podemos ir a la profundidad que necesitemos ir. Es decir, yo de libros necesito ir a autores, pero de autores necesito ir a su dirección, y su dirección necesito ir a su calle. Entonces con el operador punto yo voy accediendo cada vez más profundamente en esa estructura y accedo a los campos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta cuáles son tipos de datos simples y cuáles son tipos de datos vectores, como por ejemplo el vector de autores. Si esto lo ejecutamos, lo probemos, para que digamos que realmente vean que esto funcione, vamos a ingresar un solo libro, porque si ingresamos por lo menos dos, vamos a estar hasta mañana ingresando datos. Entonces dice, ingrese nombre del libro, vamos a ingresar como nombre del libro 1, ¿sí? Y lo pongo pegado al libro con el número, porque ya lo voy a explicar en tipo de dato cadena, repito, que el scanf funciona mal también para ingresar cadenas. No deja ingresar palabras con un espacio en medio.
Entonces ingreso libro 1, después dice ingrese año y publicación, pongamos que, qué sé yo, 1998. Cantidad de autores, pongamos que tiene 2 autores. Y me pide ingrese el nombre del autor 0, vamos a decir que es Pepito, por ejemplo. Ingrese edad, que tiene 56 años. Calle donde vive, que se lo llamamos calle falsa. Ingreso barrio, barrio 4. Número de casa, 123. Calle falsa, 123. ¿Sí? A algunos resultará familiar. Ingresa el nombre del autor 1, que sería en realidad el 2. Acá los índices están medios mal. Que se llame Juan. Que la edad tenga, que sea 45 años. Que vive, no sé, en la calle Alvarado, pongámosle. Que vive en el barrio 1. Y que vive en la casa 45, pongámosle. Y ahí me muestra, me dice, el nombre del libro es este, el año del libro es este, los autores son Pepito con edad 56, con calle falsa, barrio 4, número tanto, y el otro autor es Juan con edad 45, calle Alvarado, barrio 1 y número 45. Entonces de esta manera logramos tener, ¿sí?, un programa medianamente ya complejo en el cual podemos almacenar datos como libros en este caso, y este libro almacena otros datos más y podemos seguir creando. Esto ya queda a lo que es la creatividad de cada uno, digamos, y a la necesidad también de cada uno que necesite modelar en sus programas. Entonces, esta parte es pesada, la entiendo, es pesada y es compleja a veces de comprender del todo cómo se empiezan a anidar estas estructuras y cómo accedemos a campos de estructuras anidadas y cómo empezamos a recorrer vectores con estructuras, pero esto es cuestión de práctica, ¿sí? Práctica, 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 a prueba y error a veces de equivocarse, de a veces preguntar, consultar por qué ocurre un error, por qué está pasando tal cosa, y la única manera de aprender estos conceptos, porque ustedes pudieron haber entendido todo esto de manera perfecta, pero la única manera de que realmente esto se les quede es que lo practiquen, ¿sí? Que hagan muchos programas con este tipo de estructuras anidadas. Así que nos va a quedar un video más de registros, que va a ser cómo accedemos a campos de registro que están siendo pasados por referencia. De todas maneras, este código lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar y lo puedan ejecutar en su CGI y puedan verlo más detenidamente si es que le quedó alguna duda, ¿sí? Todos los ejercicios de videos anteriores y de este, hay videos que no tienen ejercicios, los voy subiendo a una carpeta, digamos, única que está subida en Mega.